Mi hermano menor mimado chocó el carro de mi padre por completo, ahora me está culpando a mí, así que le di una lección. Hace unos meses, mi hermano menor, quien siempre ha sido el favorito de mis padres, cometió la mayor estupidez de su vida. Desde que éramos niños, siempre fue el mimado, el que nunca recibía consecuencias por sus acciones. Yo, en cambio, tenía que ser el ejemplo y la cabeza responsable de la familia. Claro, eso significaba que, cuando él hacía algo malo, yo terminaba pagando las consecuencias o cubriendo sus errores. Todo comenzó un viernes por la noche. Yo estaba en casa cuando escuché un estruendo en la calle. Salí corriendo solo para ver el coche nuevo de mi papá, destrozado. Mi hermano estaba al volante, claramente borracho y en shock. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, él ya estaba diciendo, esto es tu culpa, tú me dijiste que podía usarlo. Obviamente, eso era una mentira descarada. Yo jamás le dije que podía usar el coche, mucho menos en esas condiciones. Pero ahí estaba él, temblando, rogándome que lo ayudara, que le dijera a papá que yo se lo había prestado para una salida rápida. Dijo que si nuestros padres descubrían que había tomado y destruido el coche, lo iban a matar. Yo quería decirle que enfrentara sus errores, pero sabía que mis padres podrían acabar también con él. Así que, tonto de mí, acepté ayudarlo. Esa misma noche, cuando mis padres llegaron a casa y vieron el desastre, su primera reacción fue una mezcla de pánico y enojo. Mi hermano se quedó callado, como si no fuera asunto suyo. Papá me miró y sin decir una palabra supe que esperaba una explicación de mi parte. Entonces, para proteger a mi hermano, dije que yo había tomado el coche y había tenido un accidente. Me llevé toda la culpa. A la mañana siguiente, mientras yo me comía el regaño de mis padres y pensaba en cómo iba a pagar la reparación del coche, mi hermano se paseaba por la casa como si nada. Ni siquiera me dio las gracias, ni una sola palabra. Me hervía la sangre. Pero todo empeoró cuando escuché su voz hablando con sus amigos por teléfono, contándoles la historia como si él fuera una víctima, dejando caer que yo tenía toda la culpa. Ahí fue cuando entendí que no se iba a hacer responsable nunca de nada. Decidí confrontarlo en privado, pero él se rió en mi cara y me dijo, papá siempre me va a creer a mí, porque él sabe que soy el más responsable de los dos. Ese fue el momento en que algo en mí cambió. Sentí que no podía dejar que se saliera con la suya. Así que ideé un plan. Y esta vez, él no iba a salir tan fácil. Mi plan comenzó el lunes siguiente. Fui directo con mis padres, les dije que había reflexionado sobre el accidente y que quería ser totalmente honesto con ellos. Los invité a sentarse y comencé a contarles la verdad, pero a medias. Les dije que, en realidad, no fui yo quien había tomado el coche esa noche, sino mi hermano. Aunque, claro, no le dije que estaba borracho, solo mencioné que él había sido el que me pidió el coche para una salida rápida y que yo, confiado en él, se lo presté. También les dije que yo había asumido la culpa porque me sentía responsable. Para mi sorpresa, mis padres empezaron a dudar. No era típico en mí prestar cosas sin permiso. Mi madre parecía confundida, pero mi papá se quedó en silencio, con una mirada seria. Finalmente, dijo que iba a investigar la situación, y ahí supe que mi plan estaba funcionando. Entonces, entré en la segunda fase. Al día siguiente, aproveché que mi hermano estaba en su cuarto y entré con una cámara oculta. Lo confronté de nuevo, pero esta vez con la intención de grabarlo. Le dije que nuestros padres ya sabían la verdad, que él había destruido el coche, y que estaba harto de cubrirlo. Él, confiado y sarcástico como siempre, me respondió, ¿y qué? Nadie te obligó a cubrirme, tú solito te pusiste el pie. Ese fue el momento clave. Cuando mis padres escucharon la grabación, toda la fachada de niño responsable de mi hermano se desmoronó. Mi papá estaba furioso. No solo se dio cuenta de que había estado mintiendo y manipulándome, sino que también vio cómo me había estado culpando y aprovechando de la situación. Fue la primera vez en mi vida que vi a mi papá tan decepcionado con él. Como castigo, mi hermano tuvo que trabajar para pagar los daños del coche. Mis padres incluso le quitaron sus privilegios, le prohibieron salir por varios meses, y lo obligaron a disculparse públicamente. Pero la lección más importante fue para mí, aprendí que no debía cubrir los errores de otros, y mucho menos permitir que alguien abusara de mi confianza. A partir de ese día, mi hermano y yo dejamos de tener la misma relación. Él ya no podía manipularme ni hacerme sentir que debía protegerlo. Y para ser sincero, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado.